Un día más, bienvenidos a todos y a todas a Guerras y Geopolíticas. Hoy es día 6 del 2 de 2024 y os vamos a compartir las noticias más importantes de ayer por la noche y a día de hoy. ¿Ok? Como siempre empezamos con las noticias que tenemos en nuestro perfil de Telegram. Esta vez me va a hacer un poquito más grande para que me veáis mejor. Bueno, empiezo leyendo. Vamos a empezar con el resumen que nos da nuestro compañero Dos Puntos, que dice, bueno, es un resumen de los diferentes periódicos que reportan sobre la información sobre la situación geopolítica a nivel mundial. Empezamos con Político, que dice que el 13º paquete de sanciones contra Rusia será simbólico. O sea, esto quiere decir que, así verdad, no va a ser tan fuerte como los anteriores y que no va a tener un significado como el que tuvo los anteriores. ¿Okay? Luego Nuland visitó Kiev debido a la amenaza de un golpe militar en Ucrania. Como ya sabemos, hay prácticamente desacuerdo entre Zaluzny y Zelensky. Y según la publicación, Victoria Nuland fue a Kiev, que es cierto. Es más, habló en público y prácticamente dijo a los ucranianos que les iban a entregar nuevo armamento para que pudiesen compartir a los rusos y que los rusos estarían impresionados con el nuevo armamento que se les iba a entregar a Ucrania. Creo que se mencionaron misiles de alto alcance, o sea, de largo alcance, perdón. Y obviamente Rusia ya dijo que esto sería una gran amenaza al país y que en caso de que se entregasen estos misiles, pues su acercamiento hacia Ucrania o la forma en la que están tratando Ucrania iba a cambiar por completo. Como ya sabemos, si comparamos diferentes conflictos, por ejemplo el de Israel y Palestina y el de Rusia y Ucrania, vemos que en un conflicto en específico pues se están centrando mucho más en el ataque a los civiles, la destrucción de infraestructuras civiles, etcétera, y en otro conflicto no lo están haciendo tanto. Ahora dejo esto a que vosotros decidáis cuál creéis que es el conflicto que está atacando a los civiles de una forma indiscriminada, ¿ok? Y cuál no lo está haciendo. Pero obviamente si esto ocurre, si los americanos o los occidentales dan misiles de largo alcance a los ucranianos que les van a permitir lanzar ataques dentro de territorio ruso, cosa que ya han hecho, por cierto, pues los rusos van a cambiar su comportamiento hacia los ucranianos. Y para aquellos que crean que los rusos y los ucranianos ahora mismo no tienen nada de contacto, pues solo deciros que es incorrecto. Creo que hace poco se extendió el contrato de la exportación de gas ruso a diferentes países europeos que pasa por Ucrania. O sea, los gasoductos pasan por territorio ucraniano y los rusos pagan a los ucranianos para que les permitan o simplemente les cobran para que pase ese gas por Ucrania, que es algo que siempre ha ocurrido y que ha seguido ocurriendo durante todo este periodo del conflicto, ¿no? Pasamos a la siguiente, que dice que es Yomiuri. La red de correspondencia diplomática japonesa fue pirateada por piratas informáticos chinos. ¿Ok? La siguiente, FT. La posición de Alemania puede provocar un retraso en el suministro de armas a Kiev. Luego hablaremos más sobre esta noticia, pero las declaraciones de Scholz, como se diga, pues claramente indican que Alemania puede que vaya a sufrir está sufriendo, ¿qué más? Está sufriendo en cuanto a problemas económicos, ¿ok? No entraron en recesión, pero se salvaron por una milésima prácticamente, y la situación económica en el país está deteriorándose, lo cual puede afectar no solo a Ucrania, sino a muchos países en la Unión Europea, porque Alemania era un país que siempre estaba en surplus, era la economía más fuerte de la Unión Europea, y como ya sabéis, el Banco Central Europeo está basado allí, está localizado allí por X razones. Entonces, si Alemania se desindustrializa y entra en una recesión económica, esto puede afectar a muchos otros países. Y obviamente solo hay una persona a la que se puede culpar,
y no voy a decir su nombre otra vez. La siguiente noticia es: la confiscación de activos de la Federación Rusa provocará una catástrofe en el sistema financiero mundial. Esto ya lo comentamos ayer. Luego Pravda ucraniana dice que junto con Zaluzny también será despedido el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaptala. Esto era obvio, ¿ok? Parece ser que Zelensky no quiere competición, pero ambos son bien amados o son bastante amados por la población ucraniana, ¿ok? Entonces, esto puede ser un paso seguro para Zelensky para asegurarse de que estos individuos que tienen un alto poder en el país y mucha influencia en el país, pues que no representen una amenaza en la política ucraniana, sobre todo a él. Y vinculamos esto con la visita de Victoria Nuland a Ucrania, la cual dice que fue para evitar o debido a la amenaza de un golpe de estado militar en Ucrania. Pues esto está vinculado a esto también, a la despedida de Zaluzny y a Zaptala también, ¿ok? Entonces estos dos individuos tienen mucha influencia, ¿ok? Son amados por el pueblo, entonces despedirles puede desencadenar un gran problema y es uno de los temores que tienen los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que haya otro Maidán militar como el que hubo, bueno, militar, que los militares se rayen y digan: mira, estamos hartos de que nos lancéis al frente, de que muramos sin razón alguna, ahora mismo es que no hay objetivo, no hay razón, no vamos a entrar en la OTAN, no vamos a entrar en la Unión Europea, los diferentes países que nos proveen con ayuda financiera y militar, sus ciudadanos se están hartando ya, no quieren ni que hablemos de Ucrania y la cosa cada día empeora más. Los rusos, su economía ha mejorado, están fabricando más armamento que en el 2022, etcétera. Las sanciones no funcionan. Si tú eres un ucraniano en el frente de guerra y te informas de todo esto, que os aseguro que se informan de todo esto, van a entender que en realidad no vale la pena. Y si ellos lo saben, los políticos también lo saben, por lo cual, si a pesar de saber esto los políticos siguen enviando a ucranianos al frente, significa que en realidad no les importa mucho la vida de sus compatriotas que están luchando en el frente para evitar pues que Rusia coja territorio ucraniano y todo eso, ¿no? Pero vamos, eso es algo que ya se sabe en Ucrania. Hay muchos canales pro-ucranianos, pero que son realistas, dicen la verdad, y es más, son canales pro-ucranianos que yo sigo, porque se centran más en la realidad, muestran lo que está ocurriendo de verdad en el país y no se centran en llamar a los rusos orcos o mostrar vídeos de cómo mueren o matan a rusos. O sea, se centran en la política verdadera de Ucrania, lo que está ocurriendo, critican cuando tienen que criticar a ambos lados, a los rusos y a Ucrania, pero muestran lo que de verdad está ocurriendo y sobre todo le da un enfoque internacional, el cual te permite ver, tener tu propia idea, ¿ok?, de lo que está ocurriendo fuera de Ucrania y cómo está afectando a Ucrania en sí. Pero bueno, veremos qué se desencadena a raíz de la despedida de estos dos individuos. El Financial Times dice que los reguladores británicos que están desarrollando una legislación sobre derechos de autor para la inteligencia artificial han decidido retrasar su publicación, ¿ok? Luego tenemos a Bild, este periódico alemán, que dice que los ucranianos en Alemania no quieren trabajar debido a las altas prestaciones. Okay. Político dice que la Unión Europea está discutiendo restringir el movimiento de los diplomáticos rusos. Okay. Eso es muy inteligente. Las personas que han decidido esto son personas muy inteligentes, ¿sabes? Porque no sé si entienden que si hacen esto, los rusos van a hacer exactamente lo mismo. Y hemos llegado a este nivel de infantil, infantil, donde prácticamente vamos a prohibir todos los rusos, vamos a hacer todo difícil a los rusos, no le vamos a permitir entrar en las reuniones de las Naciones Unidas, no vamos a permitir a los diplomáticos, que son los representantes de ese país en tu territorio. Si no permites que los diplomáticos prácticamente se muevan dentro de tu país, ¿cómo vas a mantener conversaciones con ese país? Y esto, a decir verdad, si miráis en la historia, pocas veces ha ocurrido. Estas, ya te digo, son posiciones, son formas de comportarse bastante infantiles y completamente innecesarias, que lo único que hacen es dañar las relaciones entre Rusia y los países occidentales, cosa que muchos ciudadanos ni siquiera han pedido. Es que no lo han pedido, pero aún así se está implementando esto, se está llevando esto a cabo y creen, o no sé ni si lo creen,
vamos, pero que así funciona la democracia, ¿no? La dictadura, la mayoría, como dicen muchos, si la mayoría vota a un partido político que, pues eso, es rusófobo, no sé, odia a los rusos porque les apetece odiar a los rusos, porque es que no sé, porque tienes que odiar a un país o a la gente de un país, etcétera, ¿no? Pues ese partido político que ha votado a mayoría, pues tiene el derecho durante 4 años de tomar decisiones tan infantiles como esta, o tan inteligentes, si es que apoyas tal decisión, ¿no? Esperamos que la Unión Europea está discutiendo restringir el movimiento a los diplomáticos rusos. Pero bueno, The Indian Express dice que la situación en el Mar Rojo ha perturbado el suministro de petróleo de Estados Unidos a la India. Entonces, no sé, no tiene sentido. Como veis, los hutíes y su bloqueo en el Mar Rojo, está teniendo un efecto devastador para muchos países, y como veis aquí, pues eso, dice que ha perturbado el suministro del petróleo de Estados Unidos a la India, a pesar de que la India tiene otros países cercanos los cuales le pueden proveer petróleo igualmente, sobre todo Rusia, luego seguimos. The Wall Street Journal dice que Irán ha advertido a sus aliados en Irak que el ataque a las fuerzas estadounidenses en Jordania ha cruzado la línea. O sea, al parecer Irán ha hablado con sus aliados para decir esto, según The Wall Street, a saber dónde sacan eso, pero bueno. Luego tenemos la ministra de Defensa del Reino Unido, Kasia Hollogren, dice que los Países Bajos están preparando 6 F-16 más para Ucrania, lo que representa el número total de cazas que se prevé entregar a Kiev. Como ya sabéis, los ucranianos piensan que los F-16 les van a ayudar a ganar esta guerra, sobre todo a empujar a los rusos fuera de Ucrania, a pesar de que ya han usado sus MiG y han sido completamente destruidos por la defensa aérea rusa, y la verdad es que no han tenido ni ninguna oportunidad de hacer lo que querían hacer con esos aviones, y menos la van a tener con los F-16, que van a ser detectados y destruidos, al igual que ocurrió con los con el resto de material occidental que le entregaron los países occidentales. Vamos, que la tecnología occidental no es superior a la rusa, la tecnología occidental se destruye igual que cualquier otra tecnología, y que el pensar que la tecnología occidental es mucho más avanzada, mucho más mejor e indestructible, que es lo que decían de los tanques Leopard, pues es un poco infantil también. Y como vimos en el terreno, los tanques Leopard no hicieron absolutamente nada, y los tanques Abrams es que ni siquiera se les ha visto en el frente. Luego seguimos. Informes Rasmussen dice que casi 2/3 de los estadounidenses creen que las capacidades mentales del presidente estadounidense Joe Biden están disminuyendo. Y eso es obvio, el hombre se está haciendo más mayor, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Déjame subir un poco, que hay cosas interesantes aquí. Aquí estamos. La OTAN prepara a la sociedad para que el conflicto ucraniano desemboque en una gran guerra mundial. Esto lo demuestra el hecho de que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, esté intentando vincular a Ucrania con la cuestión de Taiwán, escribe el Global Times. Además, la definición del conflicto ucraniano ya no se limita a Europa, ahora se lo ve como un indicador de un conflicto geopolítico global más amplio. Ahora la alianza está dejando claro que su principal objetivo es Rusia y China. Es un adversario potencial. O sea, su principal adversario es Rusia, y que China es un adversario potencial. En ese contexto, Stoltenberg sigue promoviendo la necesidad de ampliar la OTAN, para la cual la guerra es una necesidad externa. Sin guerra, esta organización militar perdería el sentido de su existencia. La OTAN debe tener un propósito claro. Si no lo tiene, entonces debería crearlo, escribe el Global Times. Y vamos, esto es 100% verdad, os lo aseguro yo. Si no hay guerra, ¿de qué sirve la OTAN, no? Porque la OTAN es una organización que protege a los países, no ataca a los países. Por eso, si no hay guerra, no están felices. Una contradicción. Obviamente, muchas de las guerras en las cuales se ha involucrado la OTAN
la han comenzado los mismos países que forman parte de la OTAN, y no ha sido una guerra para proteger a esos países, sino todo lo contrario, una guerra de agresión para bombardear países como Libia, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos en enero hablando en la no gubernamental Heritage Foundation en Washington. Stoltenberg dijo que una victoria rusa abriría la puerta para que otros países como Corea del Norte, Irán y China usaran la fuerza. Luego, en una entrevista con Fox News, enfatizó inequívocamente: hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. Ok, un momento, vamos a parar aquí un momento, porque hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. Taiwán es China. Vamos a dejar eso claro. Taiwán es China. Lo reconoce las Naciones Unidas, lo reconoce Estados Unidos y lo reconocen la mayoría de los gobiernos del mundo entero. Hay una política que se llama la política de una China sola. Prácticamente significa que todo territorio, incluyendo Taiwán, es China. ¿Ok? Entonces, el hecho de que Taiwán quiera independencia es como el hecho de que Cataluña quiera independencia. No significa que se le vaya a dar o que se le vaya a reconocer como un territorio independiente, ¿ok? Sobre todo si no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si se reconoce a Taiwán como territorio chino en papel, aquí viene la hipocresía de los Estados Unidos y de otros países occidentales de hablar con Taiwán de forma independiente, sin necesidad de pasar por China, y hablar directamente a Taiwán como si fuese un país, un territorio completamente independiente. Incluso la venta de armas, la visita de oficiales extranjeros de otros países. Vamos, si esto ocurriese en un territorio español, por ejemplo, como en Cataluña, vienen los americanos, dan armas a los catalanes, les dicen que son independientes, etcétera, pero por otro lado dicen que no lo son, o sea, al gobierno español dicen que no lo son, esto sería un problema muy grave. Pero bueno, esto se permite a China, pero obviamente no se puede permitir a Francia, ni a Reino Unido, con Escocia, ni a España, ni a otros países que tengan territorios que se quieran independizar, ¿no? Pero en China, en este caso, sí. Entonces dice que el hecho de que pierda Ucrania la guerra, o sea, cuando dice esto, dice subliminalmente: tenemos que dar más dinero a Ucrania, os tenemos que coger más dinero mediante vuestros impuestos, y a cogeros más dinero, utilizamos ese dinero para dárselo a Ucrania, más armamento, ¿ok? Para que puedan utilizar ese dinero, comprar armamento a empresas occidentales, y que esas empresas occidentales se forren. No solo eso, sino el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o quien sea, les da crédito a los ucranianos para que compren más armamento y se endeuden aún más, porque es lo que está ocurriendo, y que el país se vaya a la bancarrota, que ya lo está. Sobrevive con una máquina que le mantiene vivo, ¿ok? Al país. Sobrevive gracias a la financiación de países externos, que mucho dinero que le dan no lo piden de vuelta, pero mucho dinero que le dan sí, lo tienen que devolver. Son deudas, son créditos que el país va a tener que devolver, y cuando termine esta guerra no saben cómo lo van a hacer. Obviamente Zelensky no será el presidente del país, pero el que tenga que ser el presidente del país va a tener que mirar qué va a hacer, porque prácticamente se va a convertir en un país en vías de subdesarrollo prácticamente, ¿ok? Con la cantidad de deuda externa que tienen y el estado en el que está el país ahora mismo, le va a ser difícil desarrollarse si no se les incorpora dentro de la Unión Europea o una unión económica fuerte que les ayude a hacer esto. Incluso esa unión puede que se oponga a ello, porque eso va a arrastrar a la misma unión a invertir mucho más dinero de lo que invertirían si ese país cumpliese las condiciones para entrar a la organización. Entonces, Stoltenberg, como siempre, está dando miedo a la población, a los gobiernos, diciendo que sí, que Rusia no va a parar en Ucrania. Y no solo eso, sino que China, Corea del Norte, vamos, se van a animar mazo y que van a decidir atacar el multiverso con Rusia, ¿sabes? Es lo que está diciendo. Si no les paramos aquí, van a seguir. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? No tiene absolutamente ninguna evidencia, ninguna prueba de Kim Jong-un o Putin o Xi Jinping diciendo que cuando terminen con Ucrania van a ir a España o van a ir, yo qué sé, a Francia, ¿no? Entonces, aún así, siguen contando esta fantasía para intentar dar miedo a su población y que se unan al ejército, yo qué sé. Porque también acordaros que, por ejemplo, el Reino Unido dijeron que quizá en 20 años hay un conflicto con Rusia, por lo cual las Fuerzas Armadas van a ser obligadas a llamar a la población a unirse al ejército para poder luchar contra Rusia en territorio ruso. No tiene sentido. Si estáis luchando en territorio ruso o ucraniano, es porque vosotros sois los que estáis atacando a Rusia, no viceversa. Pero bueno,
Sigo, completo la publicación. De estas palabras queda claro que una vez que la OTAN se expanda hacia el este, la alianza avanzará hacia Asia. A largo plazo, esto conducirá a una división y confrontación aún mayores en todo el mundo. ¿Ok? Interesante el Stoltenberg. Pasamos a la siguiente noticia. Turquía o Turquille sigue fiel al S-400 ruso. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dejó claro que para Turquía es más importante preservar el sistema de defensa aéreo ruso o antiaéreo ruso que comprar aviones de combate F-35, informa Bloomberg. Hace apenas una semana, durante la visita de Victoria Nuland, el Departamento de Estado de Estados Unidos se enteró de la reanudación de las negociaciones sobre la adquisición por parte de Turquía de aviones de combate F-35, pero los Estados Unidos insisten en que para ello Ankara debe abandonar los misiles rusos S-400, que según Washington representa una amenaza para los aviones estadounidenses. Obviamente una amenaza si se mete en el territorio que no deben. Vamos. Siguiente noticia. El eje Moscú-Teherán-Pekín se fortalece en el Océano Índico. Irán, Rusia y China realizarán ejercicios navales conjuntos en las próximas semanas, dijo el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Shahram Irani. Los ejercicios militares se realizarán para garantizar la seguridad regional y promover intereses comunes, añadió. Recientemente es necesario fortalecer la alianza de los países que luchan por la multipolaridad, especialmente en el contexto de la agresión estadounidense y británica contra Yemen, Siria y Palestina, y los preparativos para conflictos armados en el Océano Pacífico con el apoyo de Japón, Corea del Sur y Australia. Rusia y los países aliados deben responder con maniobras similares, mientras Estados Unidos y la OTAN realizan ejercicios intensificados en Europa del Este y el Lejano Oriente. Irani añadió que otros países también fueron invitados a participar en los ejercicios conjuntos, pero no reveló cuáles. En teoría, esto podría incluir a Sudáfrica, Pakistán, los países del Golfo e incluso Turquía, que está mostrando interés en cooperar con Rusia, Irán y China en el contexto de conflictos no resueltos con Estados Unidos. Como ya sabemos, Turquía está en el norte de Siria también, intentando luchar contra... ¿quiénes son? Bueno, están en el norte de Siria, prácticamente luchando contra los kurdos. Y Estados Unidos no apoya mucho este conflicto porque Estados Unidos apoya a los kurdos, ¿no? Pero al mismo tiempo los turcos reconocen que ciertos elementos de Kurdistán son terroristas que han a cabo, pues eso, ataques terroristas en su país, como ocurrió hace un par de años, y que quieren terminar con ellos, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenemos una unión de países que se están aliando para entrenarse y prepararse por si algo grande ocurre entre ellos y el otro bloque que tenemos, que son los países occidentales, ¿no? Interesante. Luego tenemos este vídeo aquí que muestra un vehículo de combate estadounidense Bradley con ucranianos que intentó acercarse al territorio controlado por los rusos. Aparecer una mina evitó que continuaran hacia adelante y la tripulación decidió abandonar el carro de combate entre fuego cruzado. Vemos aquí cómo están corriendo a toda leche los tripulantes del vehículo y se está intentando esconder en una casa. Vamos, estas son escenas que pasan en ambos lados, ¿ok? Esto es una guerra terrible que debería terminarse lo antes posible para evitar más muertes, pero estas escenas acontecen en ambos lados. Ok, este es el resumen de antes. Este es el vídeo de ayer. Ok, esa noticia no es interesante. Aquí tenemos otra. Los ataques estadounidenses contra Siria e Irak son un intento de mejorar la imagen de la actual administración estadounidense antes de las elecciones, dice Nevezdia, representante permanente de Rusia en la ONU. También dijo que los ataques están diseñados para inflamar aún más el conflicto. La Federación Rusa pide la condena de los ataques de Estados Unidos y sus aliados contra Irak y Siria, que violan la soberanía de estos países, añadió Nevencia. O sea, si esto hubiese sido, yo que sé, otro país, Irán, Rusia o cualquiera de estos países que supuestamente son los demonios del mundo y que odian a Occidente, pues hubiese sido criticado en las Naciones Unidas y en todas partes, ¿no? Pero en este caso, como son los países de la Alianza Pacífica, etcétera, o sea, los mejores países del mundo, pues
al parecer no se critica el hecho de que atacan un país soberano, atacan su territorio, matan a sus habitantes, a militares y quizá algún que otro militante que buscaban. Pero como veis, estos ataques que se están produciendo en Yemen, se están produciendo en Irak, se están produciendo en Siria, se están produciendo en territorios que no están en guerra y vamos, no han declarado guerra, pero se ven con el derecho de llevar a cabo ataques en estos países, ¿ok? Sin una declaración de guerra y en muchos casos sin pasar por el Parlamento o el Senado o por donde tengan que pasar en sus respectivos países para aceptar la opinión de la mayoría de los políticos, congresistas o quienes sean para llevar a cabo estos ataques. O sea, no sé, se viola la ley internacional continuamente, incluso la ley de su país, la constitución de su país, pero no pasa nada. Siguiente noticia. Esta. Scholz admitió que el gobierno alemán no va según lo planeado. Okay. Nada va según lo planeado, acorde con Scholz, ni el alemán, ni el ruso, ni la guerra, nada. Pero bueno, dice, Alemania no tiene perspectivas, no hay perspectivas para la industria, no hay perspectivas de empleo, afirmó Scholz durante un discurso en el Bundestag. La situación estuvo influenciada por varias razones: una economía débil, una crisis presupuestaria, la amenaza de la oposición en las elecciones y la imposibilidad de confirmar la posición del líder. Scholz tiene previsto viajar a finales de semana a Washington para discutir el conflicto en Ucrania y el conflicto en curso en Oriente Medio. O sea, aquí tenemos a este tío que tiene problemas en su país, que prácticamente le van a echar en las siguientes elecciones porque lo único que ha hecho es destruir la economía alemana, enfadar a los granjeros, ¿okay?, a los agricultores que han tenido que salir a la calle a protestar, ¿ok? Y aún así va a ir a Estados Unidos a discutir la guerra de Ucrania y lo que está pasando en Oriente Medio. Claramente esto demuestra que le preocupa a su país y claramente esto demuestra que no es un títere de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, igualmente es importante esta noticia. Si os acordáis de lo que os he contado antes sobre la industria alemana y el estado económico de Alemania, el hecho de que casi entran pues eso, en un problema económico, una crisis económica y todo eso, aquí tenemos al líder diciendo prácticamente lo mismo. Tenemos estos problemas del país, pero lo más interesante ahora mismo, lo más importante es la guerra de Ucrania, donde estamos gastando millones o billones al mes, ¿ok?, en vez de ayudar a la población o en vez de terminar esta guerra e intentar volver a la situación en la que estaban antes, donde conseguían petróleo y gas mucho más barato, ¿ok? Entonces, los efectos a un líder que prácticamente no tiene rumbo, no sabe a dónde va, tiene que ir a Estados Unidos para que le digan qué tiene que hacer exactamente, pues puede ser que no sea reelegido en las elecciones y, como bien dice la publicación, la oposición tiene más posibilidades. Ya veremos qué oposición, está la extrema derecha, la extrema izquierda, veremos qué oposición va a ser la que coja poder en Alemania, cosa que está ocurriendo en muchos países en Europa, ¿ok? Están votando a los extremos que parece ser que tienen más coherencia, más sentido que los centristas que teníamos en poder. Ok. Siguiente noticia, esto es un vídeo. El ejército ruso realiza cada vez más incursiones en el margen derecho del Dnieper. Los ucranianos en el margen derecho de la región de Kherson lo están pasando mal. Hasta ahora se trata solo de operaciones selectivas del DRG, no se habla de acciones a gran escala, pero las imágenes de los rusos cruzando el Dnieper en barco y dispersando fuerzas en la zona dan esperanza de que no se trata de acciones aisladas, sino de que el éxito se desarrolla. Bueno, es raro que los rusos han decidido cruzar al otro lado y como ya os hemos estado diciendo todo este tiempo, también han llevado a cabo bombardeos al otro lado del río, ¿ok?, en la orilla oeste, y esto solo puede significar una cosa, y es que se están preparando para cruzar y llevar a cabo una contraofensiva al otro lado del río y capturar el territorio de Kherson. Sabéis que está dividido en dos, una parte está en el este del río, otra parte está en el oeste, pero los rusos dijeron que ese territorio ahora mismo se considera como parte de la Federación Rusa, por lo cual de una forma u otra, mediante negociaciones o contraofensivas, parece ser que quieren o van a obtener ese territorio, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Muy interesante esta noticia. El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo al Parlamento Europeo que estaba consternado
por los llamados a la paz en Ucrania y la perspectiva de que Crimea y Lugansk siguieran siendo parte del territorio ruso. Dice: me sorprende escuchar declaraciones de la extrema izquierda de que debemos dejar de suministrar armas a Ucrania. ¿Qué quieren? ¿Que los ucranianos se defiendan con pistolas de agua o con discursos ruidosos? Dijo esto. Ok, no me ha hecho gracia lo de las pistolas de agua, a decir verdad, porque eso se puede convertir en una realidad. Sobre todo cuando Occidente no puede llegar a producir la cantidad de artillería, de armamento que produce Rusia. Y no solo eso, sino países como Estados Unidos, que ahora mismo están súper centrados en el problema que están teniendo en sus fronteras. Ahora dime tú cómo van a seguir proveyendo a este país, a Ucrania, con el armamento que necesita, cuando no son capaces de producirlo y cuando... Es que veis, la industria militar en los países occidentales son empresas privadas. Entonces, cada vez que producen algo, buscan un beneficio. Por lo cual, llegan a un acuerdo con el gobierno, firman contratos. Cuanto más dure el conflicto, más contratos más largos van a firmar con el gobierno. Más van a durar esos contratos. Entonces, si lo piensas, está en su interés que el conflicto se alargue y que haya más conflictos en otras partes del mundo o amenazas de conflictos, como hace Stoltenberg, y así puede seguir vendiendo armamento. Entonces, la diferencia con Rusia es que la mayor empresa de producción de material militar la controla el gobierno. Por lo cual, el dinero que se invierte sale directamente de los impuestos. Y ese dinero de los impuestos se invierte directamente en la fabricación de armas, de tanques, etc. Mientras que aquí va a compañías privadas que tienen que hacer sus beneficios, pagar a sus trabajadores, a sus jefes que ganan millones, ¿ok? Sus viajes, etc. Y luego, después de eso, lo que hacen es invertirlo en la producción del armamento. Por lo cual, esta estructura es la que hace que Rusia pueda invertir mucho más en el avance tecnológico, en el aspecto militar, que los países europeos, por ejemplo. Porque no lo hacen por beneficios financieros, sino que lo hacen por razones de defensa nacional, para proteger a su país, ¿no? Por lo cual, ya os digo, sacan dinero directamente de los impuestos, mientras que en Occidente las empresas no lo hacen necesariamente por ese motivo. Pueden vender a miles de países, pero si venden al país en el cual están registrados, pues aparte de ser por defensa nacional, que les cobran al gobierno por ello, también es por puro beneficio. Por lo cual, si no hacen beneficio, no van a vender. Y esto les deja en una posición en la cual no innovan, no traen innovaciones, porque es súper carísimo traer innovaciones. Contratar a alguien con un doctorado para que innove tal campo en la tecnología militar. Y por eso a veces la tecnología militar occidental vemos que está atrasándose, ¿ok? Simplemente por esta estructura que tienen, comparado a la rusa, por ejemplo. Pero vamos, que este chiste de pistolas de agua, mira, la gente está diciendo que hay que llegar a paz. ¿Por qué? Porque están pagando más por su gas, por su electricidad y porque ya están hartos. 2 años escuchando sobre este conflicto y escuchando que la economía rusa está mejorando, que los rusos están avanzando, que los ucranianos echan al jefe de su ejército prácticamente, que hay corrupción en el país. La gente lee esto, la gente ve esto. Y no sé, cualquier persona con 2 dedos de frente va a decir: aquí esto está yendo mal, es una inversión que es fallida, que no vale la pena invertir. Es como si inviertes en el mercado en algo que estás viendo que el valor se está derrumbando por los suelos, no tiene nada de sentido. Pero bueno, según Mr. Charles, es necesario seguir invirtiendo en Ucrania para asegurarse de que Ucrania gana a Rusia y vamos, que defiende los valores occidentales y que se aseguran de que Rusia no invade el resto del mundo. Siguiente. Los agricultores españoles, como dijimos ayer, se suman a las protestas en Europa. Según informes de los medios, decenas de carreteras en todo el país están bloqueadas. El vídeo muestra una carretera cerca de Polonia bloqueada por cientos de tractores. No vais a poder ver el vídeo, a no ser que lo descargue aquí. Pero vamos, podéis ver la imagen que os estoy mostrando ahora mismo y hay un montón de tractores ahí acumulados, ¿no? Ok. Mientras esto se carga, pasamos a la siguiente noticia. Aviación de la OTAN en dirección a Crimea.
El antisubmarino estadounidense Boeing P-8A Poseidón opera sobre Rumanía y al sur de Sebastopol. Su escolta tradicional es el dron de reconocimiento de gran altitud RQ-4V Global Hawk con el distintivo de llamada Forte 12, el mismo al que le meó un caza ruso y se cayó al agua. Bueno, no sabemos la razón por la cual están haciendo esto ahí los americanos. Posiblemente estarán dando pues esa información a los ucranianos para llevar a cabo más ataques a los barcos rusos, que lo único que hace es enfuriar a los rusos, enfadarles más y dar más razones a la población rusa para seguir con este conflicto y no solo quedarse en los territorios que han declarado parte de Rusia, sino que seguir mucho más adelante y coger muchas más ciudades ucranianas para eliminar esto, ¿no? Porque con los atentados que ha habido, la muerte de Dugina, otro reportero ruso que murió también por una bomba que le dieron, y incluso oficiales de las autoproclamadas independientes repúblicas de Lugansk y Donetsk han sido asesinados también. Entonces es como si tú vives en este país y ves ciudadanos que mueren bombardeados, ¿no? Bombas, tiros y tal, pues te rayas y dices que esto no, en una democracia, pues no es aceptable, o sin más, en tu país no es aceptable, no aceptas que personas de nacionalidad X, ucranianas en este caso, puedan entrar en tu país y poner bombas a gente y asesinarles, ¿no? Entonces, los ataques a los barcos, pues ayuda a esto. Los ataques al puente de Crimea ayuda a esto también, ¿no? A enfurecer más a los rusos, ya que apoyan mucho más a Putin y sus políticas. Ok, seguimos. Hey, ¿qué tienes aquí? A Úrsula, okay, a ver qué dice. Von der Leyen culpa a Rusia y al clima de los problemas de los agricultores de la Unión Europea. Ok. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que Rusia y el cambio climático global son los principales culpables de los problemas de los agricultores europeos que están realizando protestas en varios países. Los agricultores están recibiendo el primer golpe de cambio climático global. Las sequías y las inundaciones están destruyendo los cultivos y matando al ganado. Nuestros agricultores también se enfrentan a las consecuencias de la guerra rusa, inflación, aumento de los costes de la energía y los fertilizantes, afirmó von der Leyen en una conferencia de prensa. Sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Ofreció a los agricultores una amplia consulta para discutir el futuro de los agricultores europeos y pidió aumentar la fertilidad de las tierras agotadas de la Unión Europea para aumentar los rendimientos. O sea, ahora no solo Borrell es un jardinero, sino que Úrsula también es una jardinera y sabe exactamente qué tienen que hacer los agricultores para que aumente el rendimiento de esas plantas que tienen que plantar, de esos animales, etcétera. Vamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, no sé si alguien entiende a esta mujer. Claro que los agricultores saben exactamente qué es lo que está pasando. Saben la razón por la cual su negocio está empeorando, ¿ok? Saben la razón por la cual no están ganando tanto dinero y saben la razón por la cual están protestando, que por eso están protestando exactamente. No solo eso, que tú vas a las protestas y ves que los agricultores te explican claramente las razones por las cuales está ocurriendo esto. Y sí, tiene razón, el clima y el conflicto en Ucrania son los mayores culpables, pero es que el conflicto de Ucrania es el mayor culpable debido al hecho de que ella y otros miembros de la Unión Europea han decidido imponer sanciones a Rusia debido al hecho de que se explotaron 2 gasoductos que traían gas súper barato a Alemania y al resto de Europa, debido al hecho de que se han impuesto sanciones a Rusia, al petróleo ruso, al gas que se utiliza para los fertilizantes, por lo cual aumenta el precio de los fertilizantes. O sea, si lo piensas bien, los culpables no es Rusia ni el clima, el culpable eres tú, Úrsula. Pero bueno, no sé, imagínate ser un agricultor y estar escuchando esto. No sé, yo estaría pensando, pero ¿se cree que somos tontos o algo? ¿Se cree que enfurece más a la gente, no? El hecho de que vengan delante tuya, sabiendo exactamente lo que te ocurre, pero que tengan a decir ellos desde su perspectiva lo que te está ocurriendo. Y no culparse a ellos mismos cuando son ellos mismos los que te han puesto en la situación en la que estás ahora mismo. Sus decisiones políticas, ¿ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Y esta va a ser la última. ¿Otra vez? ¿En serio, Úrsula? La Unión Europea necesita carne de cañón de Ucrania. Ok.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea tiene la intención de hacer que el ejército y la industria militar de Ucrania formen parte de sus propias capacidades militares. La declaración puede descifrarse como una intención de absorber a Ucrania, dándole el estatus de protectorado y proveedor de carne de cañón. Okay. Nadie está discutiendo seriamente la membresía igualitaria de Ucrania en la Unión Europea. Sin embargo, los combatientes entrenados pueden ser útiles para los europeos tanto para un mayor agotamiento de Rusia como para operaciones en el extranjero. Anteriormente hubo información de que las fuerzas de seguridad ucranianas participan en las operaciones en África del lado de los neocolonialistas occidentales. Muy bien, no solo se destruye a la población activa de Ucrania y a su futuro, o sea, se empieza a reclutar a niños de 17 años y tal, sino que a los que ya se han entrenado, donde se ha puesto dinero y su inversión, tiene que seguir siendo utilizado. O sea, no, si eres ucraniano o un soldado ucraniano, no todo va a terminar cuando venzas a Rusia y destruyas a China y destruyas a Irán y a Siria y a Corea del Norte y a Cuba, sino que va a seguir más allá. Vas a tener que ir al continente africano y seguir luchando por el imperio por el imperio que va a contraatacar, ¿ok? Como qué tonto soy. Bueno, parece ser que van a seguir usando los recursos de Ucrania para seguir pues eso, lanzando más conflictos alrededor del mundo, y van a utilizar a los ucranianos, parece ser, como mercenarios o, como dice aquí, parte de las fuerzas de la OTAN o de la Unión Europea, o no sé, para utilizar en los conflictos, ¿no? Prácticamente. Ok. Ahora vamos a bajar rápidamente a las noticias más recientes. Última hora, comunicado de Hamas. Condenamos energéticamente la declaración del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país a una entidad sionista en Jerusalén ocupada, y consideramos que esto es una violación de los derechos de nuestro pueblo. Hacemos un llamado al presidente de Argentina para que revierta esta decisión injusta y equívoca que convierte a Argentina en socio del ocupante en sus violaciones contra nuestro pueblo. Ok. Ok, guay. Bueno, Donald Trump lo quería hacer también y muchos países lo quieren hacer, ¿no? Trasladar su... no sé si es a Jerusalén, trasladar ahí sus embajadas, ¿ok? Y declararlo como la capital de Israel o algo. Pero vamos, son territorios que se disputan debido a la historia, ¿no? Historia bíblica, religiosa, como quieras llamarlo y tal. Y obviamente Hamas no está feliz con esto. No sé por qué, las acciones de Hamas es que nunca ayudan al pueblo palestino, es que empeoran su situación. No sé por qué, pero veremos qué ocurre con esto. Siguiente noticia. Se reportan fuertes bombardeos en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Ok, y estos son actualizaciones del ejército ruso. Y había una noticia más que quería compartir aquí. Ok. Una turba de colonos israelíes atacó camiones con ayuda humanitaria en el cruce fronterizo de Karm Abu Salem y les bloqueó la entrada a Gaza. La gente ya está muriendo de hambre. Según se informa, 3 niños murieron de hambre en Gaza. Aquí tenemos a colonos israelíes no permitiendo que... ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Una cosa es que tengáis un problema con Hamas, otra cosa es que no permitáis que entre comida dentro de Gaza para que esta gente pueda comer, ¿no? No solo eso, hoy mismo he visto un anuncio en YouTube que culpaba a Hamas de los ataques del 7 de octubre, sí, muy bien, y que debido a ello, al haber matado a 1.200 israelíes, según ellos, a pesar de que hay vídeos mostrando que un apache israelí se cebó a lanzar bombas, pum, 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 balas a todo el que se movía, había como una fiesta en la frontera, ¿no? Y la mayoría eran soldados igualmente. Pero vamos, fuego amigo, ese apache es que no paraba, pum, 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 lanzando de todo a todo el que se movía. Y la mayoría eran israelíes, ¿ok? Pero bueno, culpan todo a Hamas, todas las muertes, esos 1.200 la culpan a Hamas, y salían tranquilamente diciendo, hey, han matado a 1.200, pues nosotros vamos a plantar 3.000 árboles, ¿vale? Yo, wow, una buena idea. Pero ¿dónde se están plantando esos 3.000 árboles? En los mismos territorios de los que están echando a los palestinos. O sea, esos territorios que han dinamitado, que han enviado bulldozers y prácticamente los han allanado, ahora, donde ahí vivían palestinos y tenían sus granjas, etcétera,
ahora viven estos colonos, ¿ok? Estos colonos israelíes, y lo que están haciendo es plantar árboles en territorio robado y ocupado. O sea, esto se hizo del continente africano y estuvo mal. Pero a día de hoy, que se haga delante de los ojos de todos estos países que dicen que el colonialismo, imperialismo, todo lo que quieras, es incorrecto, es increíble. Es increíble. Increíble ver estas imágenes y que no se haga nada en cuanto a ello. Parece que Israel es el dios del planeta y que prácticamente tienen el derecho de hacer esto, ¿no? Y que no se les critica, no se toman acciones contra ellos, y los países que supuestamente luchan por la libertad, la justicia y todo eso en el mundo, no están dispuestos a decir a Israel que pare de una vez por todas, ¿no? Aquí tenemos al presidente argentino, al Milei, pues haciendo eso, botándose la cabeza en este muro antiguo, ¿ok? Aquí le tenemos llegando a Israel, ¿ok? Y bueno, yo creo que esto cubre más o menos lo que ha pasado en los últimos 2 días, las noticias más importantes, ¿ok? Y bueno, hay un montón más que no voy a tener tiempo de repasar hoy, pero mañana intentaré hacer otro resumen, o posiblemente lo haga el jueves, ¿ok? Porque quizá mañana no tenga tiempo, y el jueves haré un resumen de lo que ocurrió el miércoles y lo que ocurrió el jueves, lo más importante, ¿no? Al igual que he hecho hoy. Por favor, aseguraos que nos seguís en todas nuestras redes sociales, en X, en YouTube, en Telegram, en TikTok, en todas nuestras redes sociales. Por favor, aseguraos que dais like a nuestras publicaciones para que podamos llegar a más personas. Aseguraos que compartís nuestras publicaciones para que más personas vean la información que compartimos y se unan a nuestras diferentes redes sociales y puedan obtener la información que compartimos. Si es que te gusta, tu esfuerzo nos ayuda muchísimo, ¿ok? En ese aspecto, y es algo que os agradecemos con todo nuestro corazón. Y bueno, os seguiremos informando sobre lo que ocurre en la geopolítica mundial.